4, 3 y 1 la fecha de ocurrencia del huracán Mitch, un evento de tal magnitud que fue trazado en la mayoría de los sitios. ¿Qué hipótesis comprobamos y cuáles no? Por ejemplo, contrario a lo tanto como la tasa de sedimentación no aumentó de forma sincrónica, pero sí, a como se predijo, las diatomeas reflejan variaciones desde menores a mayores estados de eutrofía. La clorofila aumentó durante todo el siglo XX. Este aumento de la clorofila coincide con la ocurrencia de cambios en la cuenca que a su vez permitió el aumento o condujo al aumento de nutrientes que ingresaban al lago. Y finalmente también se comprobó que el porcentaje de arenas coincide con la mayor ocurrencia de huracanes y cambios drásticos ocurridos en la cuenca. Finalmente, la sensibilidad ecológica de este ecosistema a la carga de nutrientes y de sedimentos debe ser considerada en escenarios futuros de cambio climático, así como en el desarrollo socioeconómico de la cuenca. Muchas gracias y a partir de ahora podré responder sus preguntas y aclarar dudas. Muchas gracias, Camilo, por tu presentación. Si desean hacer preguntas en vivo, pueden abrir sus micrófonos. ¿Hay algún participante que desea hacer preguntas en vivo? ¿Puede abrir su micrófono? Bueno, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Hemos cruzado. Disculpa, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Por favor. Buenos días. Camilo, quería preguntarle, se nota una gran diferencia de muchos resultados del punto casi en el centro, no me acuerdo cuál es el número, entre los puntos P3 que están más cerca de la orilla. ¿Podrías explicarnos eso, por favor? En relación a los que están a la orilla, no, en realidad, doctora Bamen, los núcleos fueron tomados en la zona pelágica del lago. Y no sé, el objetivo no era poder hacer comparaciones entre núcleos ubicados en la zona litoral versus la zona abierta, sino más bien tener una idea, dada la magnitud del cuerpo de agua, son 8.000 kilómetros cuadrados, tener una idea, primero, si era posible trazar cambios ocurridos en la cuenca a lo largo de todo el ecosistema, se habían ocurrido de manera sincrónica, y si existían diferencias, pues poderlas intentar explicar a través del análisis de los proxies complementarios. No sé si respondí su pregunta. Sí, solo un comentario. Me parece muy interesante el estudio y nos muestra con otras metodologías paleolimnológicas cómo se ha ido cambiando la cuenca y su impacto en el lago. Muchas gracias. Tengo una pregunta que estoy viendo en el chat, no sé si la puedo leer. Micrófono. ¿La puedo leer? Por favor, actívalo. Buenos días. Sí. Saludos. Tenemos una pregunta en el chat de la profesora Katia Montenegro. Dice, saludos a los compañeros de Farena y al maestro Peña. Le pregunto, ¿cuándo va a salir el artículo de este estudio? En realidad, estamos esperando que salga este año. Ha sido bastante complicado analizar los datos. Son datos multivariados, pero está bastante avanzado en este momento. Necesitábamos realmente poder realizar el análisis de componentes principales que nos permitiesen tener una idea de las tendencias generales de los ensambles de diatomeas. De otra manera, únicamente utilizando el Conic Cluster Analysis no era suficiente. Entonces, yo respondería a esa pregunta que sí, que este año estará disponible el artículo. Muchas gracias por tu intervención, Camilo. A continuación, pasaremos a la segunda presentación que la llevará titulada Carbono Azul en Ecosistemas Marinos Costeros, Experiencia en Honduras, brindada por el máster Alexis Rodríguez Matute, profesor auxiliar de la Universidad Autónoma de Honduras. Bienvenidos, Alexis. Buen día. Voy a compartir pantalla. Si me permiten, me la habilitan, por favor. Sí, Alexis.
Ya puede compartir pantalla. Listo. Perfecto, ¿se puede ver? ¿Se puede ver? Sí se puede ver. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con la UNA esta experiencia. Hoy quiero comenzar diciendo que voy a contarles una experiencia con respecto al tema de carbono que junto con otros compañeros de trabajo y estudiantes hemos ido pues trabajando en los últimos años y ha sido una experiencia muy alentadora. Pero bueno, se podrán preguntar qué es el carbono azul y por qué el color azul. Pues el color azul no tiene que ver nada con el sí los ecosistemas, sí tiene que ver que estamos hablando de ecosistemas marino-costeros. En este caso, estamos hablando de sistemas de bosque de mangle, marismas y pastos marinos. En ese caso, pues nos interesa todo el carbono que es almacenado en estos ecosistemas, dado que tienen una alta eficiencia en el momento de la captura y el secuestro de carbono. Y es una diferencia, una cosa es capturarlo y otra cosa es secuestrarlo en los sedimentos con respecto a los años. Ahora, si comparamos el secuestro de carbono en diferentes sistemas, vemos que en bosques boreales y bosques tropicales hay un secuestro importante y por muchos años se habían estudiado de múltiples maneras estos sistemas. Sin embargo, cuando ya la mirada se volvió a los ecosistemas marino-costeros, notaron que el secuestro de carbono superaba enormemente los demás sistemas. En el caso, entre los tres ecosistemas marino-costeros, encontraron que mangle tenía una alta capacidad de ese secuestro de carbono. Sin embargo, cuando se analizaron carbono orgánico en la biomasa viva con respecto al suelo, notaron que en el suelo se acumulaba mucho más carbono que en la biomasa viva. Ahora, ¿por qué es interesante y por qué es importante el carbono secuestrado? Pues, y la diferencia entre la biomasa viva y los sedimentos que se van acumulando con respecto al tiempo. Bueno, en cuanto a biomasa viva, sí es importante la preservación porque pueden acumular y almacenar carbono con respecto a años y décadas. Sin embargo, en los sedimentos estamos hablando de siglos y hasta milenios de ese secuestro. Si este no es intervenido y no hay ninguna destrucción del mismo. Ahora, cuando se estudian los inventarios de carbono, se ven dos factores. Uno es la mitigación del cambio climático y otro es que el bienestar humano. En cuanto al bienestar humano, se han ido estudiando todo lo que son las políticas relacionadas a estos ecosistemas, cómo se van a regular el uso y la preservación de estos ecosistemas y cómo se va a manejar el sistema de incentivos para que estos ecosistemas sean preservados. ¿Cuál va a ser entonces la transacción de financiamiento en cuanto al servicio ecosistémico que están dando? Por otro lado, entonces es importante comprender tres puntos. Uno es la distribución actual y anterior de los ecosistemas y cómo está vinculada esta vegetación a todo el avance antrópico, ¿verdad? Alrededor de estos ecosistemas. Por otro lado, también es importante ver la existencia del carbono actual y cuál es esa tasa de acumulación con respecto a los años. Y por otro lado, también cuáles son las posibles emisiones de carbono. Por eso es importante evaluar y preservar estos ecosistemas para evitar que el desarrollo vaya eliminando y que estas emisiones de carbono que han sido secuestradas vuelvan otra vez al ambiente, a la atmósfera. ¿Cómo sucede? Bueno, la dinámica es sencilla. Se secuestra el carbono que se encuentra en la atmósfera a través de la fotosíntesis de estos ecosistemas y pues ese carbono que es secuestrado por el ecosistema, pues el llamado el carbono autóctono que se va generando del mismo ecosistema. Sin embargo, tenemos el carbono autóctono que viene de otros
otras regiones de las cuencas que van a ser depositadas ya sea por los sistemas fluviales, por las mareas también de los sistemas marinos, y que se van a depositar a estos sistemas de manglar, pastos marinos y marismas. Por otro lado, también tenemos las emisiones, las que suceden mediante la respiración de forma natural, y aquellas también que son provocadas, ¿verdad?, por el cambio de uso de la tierra. En algunos casos, pues el avance de la frontera agrícola, y también tenemos la parte de los estanques de acuicultura también que emiten aceleran las emisiones de dióxido de carbono. En cuanto al secuestro de carbono en bosques de mangle, pues nos interesa hacer el estudio de la biomasa viva, toda la biomasa aérea, la que es visible, pero también existe la biomasa bajo el suelo, que no estamos hablando de raíces, rizomas, y también nos interesa muerta, todo lo que es la hojarasca, todas las ramas que van cayendo de los árboles. Por otro lado, también todos aquellos fragmentos que no son propios del ecosistema y que van a ser depositados dentro de los bosques de mangle y praderas de pastos marinos. Por otro lado, también el suelo va acumulando todo este carbono que es secuestrado. En cuanto a mangles, que son las dos experiencias en las que he trabajado junto con mis compañeros de trabajo, mucho de la biomasa viva, que son las praderas de pastos marinos. Sin embargo, también se evalúa la biomasa subterránea, como son las raíces y rizomas. Y en el suelo, pues sí hay una cantidad muy importante del secuestro que se va desarrollando dentro de las praderas de pasto marino. De hecho, cuando se evalúan el carbono en este sistema, pues la relación es bastante diferente en cuanto al suelo con respecto a la biomasa. Ahora, ¿cómo sucede? Bueno, el CO2 en las praderas de pastos marinos es disuelto en el agua. Pues, junto con la luz solar, produce la fotosíntesis en las praderas de pastos marinos, creando los hidratos de carbono y oxígeno, siendo este sistema un sistema muy productivo y también pues favoreciendo a muchas especies de peces que van a desovar a estos sistemas. Y por tanto, pues se va acumulando el carbono dentro de todas las praderas de pastos marinos. En nuestra experiencia, como en la región Caribe de Honduras, hicimos nuestra primera evaluación, que fue el primer estudio, más por curiosidad y por interés de hacer una evaluación en la zona marino costera, pues sucedió en la ciudad de Trujillo, que es una zona en el norte del Caribe de Honduras, y hicimos una evaluación de todo el carbono de la pared de pastos marinos. En ese caso, pues se hizo una evaluación tanto del carbono que se fue acumulando y también la evaluación del carbono que fue exportado y toda la evaluación del sistema como tal de pradera de pasto marino en el sitio. En ese caso, pues hicimos una estimación de las existencias de carbono mediante la evaluación de la biomasa. En ese caso, pues tuvimos que introducirnos al agua y pues extraer todas algunas porciones de sitios de muestreo del pasto marino. Se evaluaron entonces toda la hoja, las raíces, los rizomas, y en cambio, en cuanto a las hojas del pasto marino, también hicimos una evaluación de todas las epífitas, que son acumulaciones de organismos de su composición calcárea, y también hicimos esa evaluación para diferenciar entre el carbono orgánico con el carbono inorgánico. En cuanto a los sedimentos, hicimos evaluaciones en diferentes sitios, en toda la bahía, en donde extrajimos núcleos sedimentarios para evaluar la acumulación de carbono dentro de cada sitio de muestreo. Y por otro lado, pues también evaluamos los residuos, en este caso, si todo el material muerto o que era importado, y también evaluamos toda aquella vegetación que no era propiamente pasto marino. En este caso, también se evaluaron y se diferenciaron todo lo que eran las algas calcáreas. En nuestra primera experiencia sí aprendimos muchísimo a lo que debíamos de hacer y a lo que no debíamos de hacer, especialmente cuando se hacen estudios exploratorios, y pues mucho de lo que
influenció en el éxito o en el aprendizaje de este estudio fueron los sustratos. En la proximidad de la línea costera había mucha mayor acumulación de carbono con respecto al distanciamiento de la línea costera. El sustrato era más arenoso, era más difícil la penetración. Eso nos lleva a buscar otras herramientas, tecnologías que nos permitan profundizar los núcleos sedimentarios y poder extraer unos núcleos de mayor profundidad para hacer las evaluaciones a profundidad. En ese caso, pues en cuanto a biomasa viva, fue mucho más fácil. Fueron 32 sitios evaluados con respecto al sedimento por el tipo de sustrato que con el que nos estábamos encontrando. En ese caso, pues hicieron núcleos de acuerdo al sustrato entre 40 centímetros y a 90 centímetros. Entonces, tuvimos que dirigir nuestra evaluación en cuanto a rangos, porque ya no podíamos encontrar un núcleo con la misma profundidad en toda la zona de estudio. La experiencia, pues a nivel de grupo de investigación fue muy interesante, ¿no? Creo que todos fuimos pues, depurando un poco el interés que teníamos de hacer evaluaciones en estos ecosistemas. Diseñamos algún equipo y inclusive le fuimos nombrando, ahí con creación de un poco de ingeniería dentro del grupo, y fuimos entonces creando nucleadores porque los que encontrábamos en el mercado no nos ayudaba mucho a la realidad que estábamos viendo dentro de la bahía. Entonces, en algunos casos, pues nos utilizamos una almágana para hacer la profundización dentro del núcleo y en otros casos, pues nos tocó bucear para poder hacer la penetración del núcleo ya a esas profundidades que andaban más o menos en 5 metros. Es una bahía que no es poco profunda, llega a ser hasta 10 metros de profundidad. Sin embargo, pues ya a esas profundidades siempre pues, se requiere su esfuerzo para hacer la extracción. Los resultados de esa experiencia en pastos marinos, pues en biomasa viva obtuvimos en cuanto a megagramos de carbono por hectárea, resultaron de 3,3, con una desviación estándar de 1,69 para un número de 29 muestras. Sin embargo, cuando evaluamos el sedimento, aún con todas las dificultades que tuvimos, pues de 8 sitios se encontraron un rango que anda en 2.342 megagramos de carbono a 88.689 megagramos de carbono. En este caso, todo lo hicimos un corte a 40 centímetros porque tuvimos que tomar el núcleo más de menor profundidad para hacer esta evaluación. Otra experiencia interesante con respecto a carbono azul fue una firma de carta de entendimiento junto con una institución que se llama Goal Internacional y el gobierno de Honduras a través de un proyecto que se llama Proyecto Mi Pesca, que lo que buscaban como objetivo era la reducción de la intermediación entre los pescadores y el mercado, mejorar el entendimiento de la regulación para la pesca y la regulación ambiental, también comprender un poco mejor la gobernanza territorial en las zonas de las etnias que se dedican a la pesca, y también promover la promoción de la conservación sostenible del manglar, en donde muchas de estas etnias comparte junto con estos sistemas estas áreas protegidas. Y entonces tuvimos que hacer una conciliación entre la estrategia que persigue la Universidad Autónoma de Honduras y lo que persigue Goal Internacional. En este caso, pues vimos que dos de los ejes de investigación de la UNA coincidían con varios de los puntos que Goal perseguía y también con los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso estaba incluido el de desarrollo económico-social, que pues también está muy en línea con el objetivo de desarrollo de fin de la pobreza y de la producción y consumo responsables, y también vimos que el otro era ambiente, biodiversidad y desarrollo, y también estaba en línea con cero hambre, acción por el clima, vida submarina y vida en ecosistemas terrestres. Y bueno, eso complementaba con el objetivo de alianzas para lograr objetivos. Entonces, pues fue muy bueno la estrategia de trabajo entre ambas instituciones. En este caso, pues Goal Internacional perseguía y quería abordar la parte del fortalecimiento empresarial de los microempresarios, que en este caso son los pescadores, la trazabilidad, porque le interesaba ver si las zonas de recuperación pesquera pues no iban a ser explotadas, sino que hubiera un control. Entonces, por eso es importante la parte de trazabilidad y la inocuidad también, para que
pues tuvieran acceso a las ventas de sus peces a empresas en donde pues tenían ciertas exigencias al momento de hacer las compras y podía apreciarse mejor su producto, en este caso la pesca. También que hubieran fondos de garantía recíproca y que se pueda entender un poco la gobernanza territorial y se pudiera cumplir con las regulaciones que pues, el Estado de Honduras tiene para tener la regulación de la pesca artesanal, ¿verdad? Y entonces al comprenderlo, pues entonces iban a poder tener acceso a un mejor rendimiento de este rubro. Y por último, el carbono azul, en donde del equipo dentro de la universidad pues vio la oportunidad y de ahí a partir de carbono azul también se pudo a través de otras facultades involucrarse en diferentes líneas de abordaje. En ese caso, pues ahí mis compañeros y yo entramos en la parte de carbono azul, en sistemas de mangle. Nuestra experiencia de pastos marinos nos ayudó muchísimo a poder conseguir fondos y poder trabajar y colaborar en esto. A raíz de eso, pues entonces encontramos pues ya poder fortalecernos primero en conocimiento, en equipo, y también poder extender el conocimiento a los estudiantes, porque mediante la vinculación entonces involucramos también a nuestros estudiantes y pues ellos ya junto con nosotros visitamos los sitios en donde pues hacemos estos estudios. Y también pues el fortalecimiento de nuestros laboratorios. En esa experiencia, pues se trabajó con el Instituto de Conservación Forestal, ICF, y pues ellos se dedicaron a la parte del muestreo y nosotros como universidad nos dedicamos a la parte analítica, en donde ya damos los resultados y ya pues ya se presentaban los resultados a OAL y OAL ya tomaba las decisiones de cómo iba a ser el abordaje en cuanto a los sitios en donde se estaban haciendo el estudio. Esto coincidió con un estudio de un inventario forestal nacional y específicamente en la parte de bosques manglares. La metodología, pues se utilizaron parcelas anidadas, en donde se hicieron las evaluaciones en diferentes sitios, en todos los manglares de Honduras. Un proyecto muy importante y fue muy importante también para nosotros como centro regional participar en él. ¿Cuáles fueron entonces las variables que se estuvieron evaluando? Pues primero, pues variables muy generales como la análisis físico-químicos desde el agua, también características como la fisiografía, la porosidad, la textura del suelo, el drenaje, materia orgánica. Se evaluaron la biomasa muerta como en hojarasca, madera, el suelo, la biomasa viva y también esa biomasa se hizo una diferenciación de acuerdo al diámetro de altura de pecho de los árboles de mangle que se estaban encontrando. Aquellos que fueran menores de 10 centímetros de diámetro de altura de pecho se evaluaron en una parcela anidada 1, luego todos aquellos que tuvieran mayores de 20 centímetros de diámetro de altura de pecho pues también quedaron en otra parcela anidada en la 2 y la biomasa de diámetro de altura de pecho mayores o iguales a 20 centímetros. Se aprovechó también para hacer una colecta botánica y hacer una identificación de todas las especies botánicas que estuvieran alrededor también del mangle y que pues se están registrando dentro de todos estos sitios de manglar. En cuanto a biomasa viva, pues encontramos que en todas las regiones pues sí fue una captura importante, pero fue el Pacífico de Honduras el que vimos que había un mayor secuestro de carbono dentro del suelo. En biomasa viva también fue muy importante, pero coincidía pues con todos los artículos publicados hasta el momento con respecto al secuestro de carbono en el suelo. Sí, de esa manera entonces en la región insular de Honduras, en las Islas de la Bahía, se encontró hasta 20,33 megagramos de carbono por hectárea. En la zona Caribe, en la zona en donde se encuentra el centro regional, de 38,81 megagramos de carbono por hectárea. En la Mosquitia hondureña, de 43,28 megagramos de carbono por hectárea. Y en el Pacífico hubo una cantidad importante de 244,55 megagramos de carbono por hectárea. Eso nos llevó a otro estudio que estamos haciendo actualmente, que está en desarrollo en la Reserva de Vida Silvestre del Cuero y Salado. En este caso, pues estamos actualmente junto con los compañeros de trabajo y los estudiantes en una evaluación. Estamos a raíz de la experiencia pasada, el suelo nos correspondió la parte analítica, esta vez sí nosotros nos fuimos a campo
Estamos haciendo una evaluación un poco ambiciosa, no solamente en bosque manglar, sino también irnos a bosques inundados, en donde hay poca información. En este caso, pues mi componente tiene que ser el secuestro de carbono en suelo, y se está haciendo pues igual, biomasa viva, biomasa muerta y suelo. En este caso pues, utilizamos núcleos que pueden extraer hasta 100 centímetros de profundidad y hacemos seccionamiento de profundidades de 0,15, 15-30, 30-50 y 50 hasta 100. De esa manera entonces vemos la acumulación del carbono con respecto al tiempo. ¿Por qué es importante estimar el almacenamiento de carbono? Bueno, dentro de los servicios ecosistémicos, en la decomposición, pues generan alimento para nuestra población. Por un lado, los servicios de regulación de inundaciones, sobre todo ante los eventos extremos, meteorológicos extremos. Tenemos también el problema también de erosión costera, que de alguna manera los corredores de pastos marinos amortiguan en cuanto a sustento, pues es un sitio de alta productividad, genera mucho oxígeno, por eso es la cuna de muchas especies marinas, y también aspectos culturales, ¿verdad? En la parte del paisaje tenemos en la zona costera de Honduras, en la zona caribe, muchas etnias, la Yari, la etnia mezquita, pues habitan, y pues ellos siempre se han servido del mar. Y por otro lado también está la parte del turismo, donde estos ecosistemas pues, presentan esos servicios. Ahora, el valor económico todavía a nivel mundial no hay un acuerdo común, sin embargo, algunos países, el 75% de los que han firmado algunos acuerdos, pagan hasta $10 por hectárea y otros hasta más de $30 por hectárea. En un estudio para el pastos marinos en México, en 2016, se hizo una estimación, pues, se hizo una estimación de $34 por hectárea